Hoy aprenderemos acerca de los pueblos bárbaros, sus invasiones y la disolución del Imperio Romano. ¡Hey! Pero primero, la pregunta misteriosa, donde tendrás la oportunidad de poner a prueba tus conocimientos sobre el tema, escribiendo aquí abajo en los comentarios la respuesta que tú creas correcta. ¿Estás listo? Yeah. ¡Comencemos! ¿Cuál fue el principal motivo por el cual el Imperio Romano se dividió en dos partes? ¿Y cómo se llamaban estas dos partes? Presta mucha atención a la clase y averigua si acertaste. Y no olvides darle like, compartir y suscribirte. Y ahora sí, comencemos con la clase. Y no hagas trampa que te estoy viendo. Me tientas, hagámoslo. ¡Hey! Hola chicos, qué gusto verlos de nuevo por acá. Como bien sabes, el Imperio Romano fue uno de los gobiernos más poderosos, pero también más tiranos, que han existido en la historia del mundo. Esto se debe a que tenían un gran ejército, que era temido por la sociedad, que estaba encargado de vigilar y defender sus territorios y sus fronteras. Y como los soldados que realizaban bien su trabajo eran muy bien recompensados con riquezas, tierras y poder, Yo soy inevitable. los soldados llegaron a ser muy corruptos, violentos y sanguinarios, donde abusaban de su poder con los distintos pueblos que gobernaban, quitándoles más impuestos de los que deberían, golpeando o amenazando a la gente. Y como el pueblo les tenía miedo, nadie hacía nada al respecto. Pero fue justamente este comportamiento tan violento y desagradable que tenía todo el ejército romano lo que causó su propia desintegración, porque poco a poco el ejército romano se fue tornando cada vez más violento y corrupto, a tal grado que disminuyó su disciplina, que ya no se respetaban entre los mismos soldados romanos, justamente porque los jefes militares querían cada vez más y más y más poder, tierras y riquezas, a tal grado que peleaban entre ellos mismos, y esto ocasionaba temor entre la población. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Fíjate que tenían tanto poder en la sociedad que el ejército romano era quien decidía qué emperador se mantenía en el poder y quién no. Recuerda que los romanos dejaban a los pueblos conquistados tener sus propias creencias, gobiernos y estilos de vida, aunque después de algún tiempo, tras las peleas internas del ejército romano, este se fue volviendo cada vez más complicado, lo que terminaba en peleas, traiciones y mucha violencia. Durante el siglo III, algunos pueblos guerreros de Europa, Asia y África empezaron a pelear contra el Imperio Romano. Estos pueblos fueron mejor conocidos como pueblos bárbaros, porque no compartían el modo de vida del Imperio Romano, ni su cultura, ni su lengua. Estos pueblos bárbaros irrumpían por la fuerza, y en otras ocasiones mediante acuerdos, y fue así como fueron ganando tierras a cambio de integrantes al ejército romano, prestando servicios militares y respetando las leyes del imperio. Creo que el estafador resultó estafado. Pero las invasiones de los pueblos bárbaros se fueron haciendo cada vez más y más frecuentes y cada vez con mayor éxito, principalmente en la parte occidental del Imperio Romano. Recuerda que aproximadamente en el año 395 después de Cristo, el imperio se dividió en dos partes para facilitar su administración y su defensa, supuestamente. Estas partes fueron la occidental y la oriental,
Pero, aún así, el Imperio Romano siguió padeciendo de constantes conflictos, dificultades económicas y gobiernos débiles. Ya sabes, por la corrupción, el abuso de poder, la excesiva violencia y el abuso a los pueblos que gobernaban. Pero fue en el año 476 cuando los pueblos bárbaros derrocaron al emperador romano Augusto, que fue el gobernante del territorio romano de Occidente. Y dicho suceso marca el final de la antigüedad y el inicio de la Edad Media europea. Esta información vale millones. Pero quizá te preguntes, ¿quiénes eran estos pueblos bárbaros? ¿Por qué derrocaron al Imperio Romano? Y es una excelente pregunta. Verás, existían varios pueblos bárbaros, que eran pueblos dominados por el Imperio Romano, pero con creencias, gobierno y estilos de vida propios, que poco a poco se fueron cansando de los abusos del Imperio Romano, por lo que se empezaron a rebelar de forma organizada, aprovechando el descontrol que tenía el imperio sobre su propio ejército. Inteligente. ¡El dominio del mundo! Uno de los pueblos más numerosos eran los germanos, que estaba compuesto por varios pueblos, que eran los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, lambardos, anglos, francos y sajones. Todos estos pueblos tenían características culturales propias, como la lengua, sus propias tradiciones y su religión, que al mezclarse con la cultura del Imperio Romano originaron nuevas formas de organización social, instituciones políticas y expresiones culturales, como las lenguas romances, que entre las cuales está el español, el portugués, el italiano, el francés, y con el paso del tiempo fueron adoptando no solo la lengua, sino también las creencias religiosas como el cristianismo. Los reinos germanos comenzaron a surgir porque cada pueblo dominó un área del antiguo Imperio Romano de Occidente, este de aquí, ¿ok? Por ejemplo, los vándalos construyeron su reino en el norte de África, los ostrogodos y los lombardos en Italia, los visigodos en España y los francos en Francia y parte de Alemania, y los anglos y los sajones en Inglaterra. Varios de estos pueblos estuvieron enfrentándose por más de 3 siglos, hasta que los francos, dirigidos por Carlomagno, se impusieron sobre los demás por medio de las armas. Vaya, algo le tenían que aprender a los romanos, ¿no? Por el año 800 después de Cristo, Carlomagno, un rey franco, fue proclamado emperador y dominó los territorios que integraban el antiguo Imperio Romano de Occidente. Pero, tras su muerte, el imperio se fragmentó, es decir, se dividió, dando lugar a reinos independientes en los que se establecería el feudalismo, el nuevo orden social, económico y político. ¡No! Entre los siglos 7 y 9, otros grupos invasores provenientes del norte y el este de Europa quisieron saquear pueblos y ciudades donde se capturaban esclavos. Por ejemplo, los magiares se establecieron en lo que hoy es Hungría, los bálgaros en Bulgaria, los búlgaros en Bulgaria y los vikingos, que procedían de Escandinavia, se pudieron desplazar a lugares muy distantes y atacar pueblos lejanos como Inglaterra, Irlanda, Francia e Italia. Esto gracias a que eran excelentes navegantes y constructores de barcos. Pero al final los vikingos se establecieron en lo que hoy es Dinamarca, Rusia, Sicilia, que hoy es Italia, y Normandía, que es Francia. Y justamente por los constantes conflictos en este periodo histórico fue que se realizaron los descubrimientos más importantes,
como lo fue el descubrimiento de América. Pero eso ya es otra historia. Y bueno, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero hayas aprendido muchísimo acerca de los pueblos bárbaros y cómo fue que el Imperio Romano fue desapareciendo debido a sus malas decisiones y su ambición por más poder, riquezas y territorios. En fin, si tienes alguna duda o dato curioso sobre el tema, no dudes en escribirlo aquí abajo en los comentarios. Aquí nos encanta aprender y entre todos te leeremos. Muchas gracias por darle like, suscribirte y compartir, porque ya somos más en la clase y eso nos ayuda para que más personas puedan aprender aquí con estos videos. En fin, nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Adiós. Muchísimas gracias. Doy clases los jueves. No cobro mucho.